Nuestra próxima presentación a cargo de Verónica Williams, quien es doctora en Ciencias Naturales con orientación en Antropología de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y directora del Instituto de las Culturas, IDECU, unidad de doble dependencia de la UBA y de CONICET, desde 2016. Ha conformado distintas comisiones de evaluaciones académicas y científicas nacionales e internacionales e integrado en numerosas oportunidades jurados docentes en universidades nacionales. Su investigación se centra en el estudio de los paisajes prehispánicos de las sociedades pre-inca e inca en algunas áreas del noroeste de Argentina y norte de Chile, en análisis de arquitectura prehispánica y en estudios tecnológicos de cerámica y metalurgia. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros y ha compilado y editado 3 libros. Dirige el proyecto arqueológico Calchaquí Medio desde 2000, que ha sido financiado por varias agencias nacionales e internacionales. En esta oportunidad, Verónica nos va a presentar Objetos en Movimiento, aliados del proyecto político estatal en el noroeste argentino, materialidad práctica y poder en el Tahuantinsuyo. Bueno, gracias. Gracias Axel por la invitación. ¿Me escuchan bien? Tengo que estar así. Gracias por la convocatoria y por quedarse hasta esta hora escuchando. Bueno, en este trabajo voy a presentar el resumen de las últimas investigaciones que, mi equipo y yo venimos desarrollando en un sector medio del Valle Calchaquí. Pero previamente a eso quiero mencionar algunas ideas perdón, acerca de el Tahuantinsuyo, acerca de la cronología, que algo se ha mencionado, y acerca también de la expansión o de las estrategias de expansión del Imperio Incaico, pero muy brevemente. En esta imagen van a ver la imagen de Topa Inca Yupanqui, que aparece como ser el responsable de la expansión del Tahuantinsuyo a partir, según los datos históricos. Algo importante que también creo que hay que mencionar y que deberíamos también discutir en un diálogo entre disciplinas, es los datos que provienen de la etnohistoria, que en general y durante muchísimos años y tradicionalmente ha copado todo nuestro discurso desde la arqueología. La arqueología todavía tiene mucho por hacer en función de una historia y un discurso también sobre los incas. Especialmente la Argentina creo que es uno de los países que en los últimos años ha desarrollado muchísima investigación sobre incas. Y algo que quisiera también mencionar, y en este seminario, es la presencia de 3 mujeres como expositoras, algo poco inusual, en los simposios incaicos, donde siempre, los varones coparon la escena, debo decir. Así que me parece también algo importante de destacar. Bueno, en el mapa del medio, muy rápidamente, menciono o están mencionados, es un trabajo de Marsh y colaboradores del 2017 sobre la expansión del Imperio Incaico en función de los datos etnohistóricos. Tengan en cuenta que para el área andina toda la información, y especialmente de 4 grandes investigadores como fueron John Murray, Tom Tuidema o Saidema, María Rostorowski y John Rowe, fueron los que de alguna forma sentaron las bases de la arqueología inca. Y donde también, van a ver a la derecha mía, no sé ustedes lo ven a la izquierda, el listado de los 13 reyes incas que también surgen de la crónica de Cabello de Balboa, que John Rowe consideró que era la más conservadora en cuanto a fechas y por lo tanto es la que durante muchísimos años se ha tomado en cuenta. Hay 2 hechos fundamentales que es importante tener en cuenta, que uno es la guerra contra los chancas, siendo los incas, digamos, un grupo serrano, donde también en pos de obtener mayor poder en toda el área circundante, tuvo que enfrentarse a grupos que eran
políticamente y sociopolíticamente mucho más complejos y fuertes, como Coya, Pacajes y Lupacas, en el cual en una guerra que lucharon contra los chancas ganan, y en 1438 comenzaría, según Cabello de Balboa y John Rowe y todos los discípulos que vinieron después, este listado de reyes incas, mientras que lo que ustedes ven como incas desconocidos o incas míticos comienzan, digamos, a hacer ruidos. En la discusión post-John Rowe quiero decir post-fallecimiento de John Rowe, comenzó también a discutirse toda una serie de fechados radiocarbónicos en los cuales ponía en duda y en un diálogo con la historia en cuanto, por ejemplo, no sé, incas que estarían presentes mucho antes que el primero, que es el que corresponde a la fundación del Cusco en 1250, Manco Inca, o a partir de Viracocha también, y con un momento de comienzo de expansión imperial mucho antes del 1400. Entonces se comienza a discutir, digamos, todo este tema de la cronología. Y ustedes van a ver la presencia imperial en Cuyo, porque Eric Marsh trabaja en la zona de Cuyo, donde ahí ven una serie de fechados, y es interesante también el sitio de Tiquixchulpa, que lo ven que está cerca del Titicaca, ¿lo ven? 1310-1350, que es un trabajo de Marty Parsinen, donde él encuentra 4 estratos en un sitio con cerámica incaica y con fechados muy tempranos, en los cuales comienza a poner en duda todas estas secuencias históricas que, bueno, generalmente estaban en boga en ese momento. Por lo cual, en este momento hay una discusión que sigue abierta, pero que ya los arqueólogos hemos considerado que el periodo, por lo menos el periodo imperial, abarca mucho más de 100 años, mínimamente de 100 años. Y esto es interesante también de tenerlo en cuenta. Por otro lado, en relación a qué tipo de... o sea, el Tahuantinsuyo, ¿qué fue? Además de ser el imperio incaico, considerados por los incas como el Tahuantinsuyo. Muchos consideran que fue un proyecto imperialista únicamente, otros que consideran que fue un proyecto colonialista exclusivamente, un proyecto del Estado, pero de colonialismo, en el cual, en ese colonialismo, las poblaciones, el Estado incaico, tuvieron una relación mucho más compleja con las poblaciones locales, mientras que en el imperialismo, con esa idea de imperio que se expande a nivel de guerras, de obtención de territorio, obtención de recursos para la extracción, etcétera, 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 donde no se metía mucho con el tema de las poblaciones locales. Más allá de eso, también la fuerza que impulsó la expansión del Tahuantinsuyo, hay muchas posiciones. Una interesante es la de Conras y de Marés, que habla de la herencia dividida. Cuando un inca muere, el que tiene que, digamos, que asumir el cargo de inca es el hijo de su hermana, la hermana del inca, que además es su esposa principal, pero este hijo no hereda las posesiones del padre, o sea, que es como que queda el rey desnudo y tiene que comenzar a conseguir, digamos, todas sus riquezas, sus tierras, la gente que lo acompaña, y por lo tanto eso sería como una de las causas de la expansión. Después están los esquemas o los modelos más funcionalistas, costo-beneficio, de que el Estado, además de dominar un territorio, también dominaba recursos, poblaciones, y que, bueno, censaba, necesitaba obtener el recurso para poder mantener cada vez más una estructura piramidal. Bueno, yo a partir, digamos, de esta idea voy a explicar también un poco en relación a la presencia de ciertos conceptos de modelos de control y dominio de las poblaciones más allá del Cusco, especialmente yo estoy trabajando en el sector medio del Valle Calchaquí, sobre esta idea de control directo, indirecto, o modelo territorial versus modelo hegemónico, como si fueran dos, algo contrapuesto, cuando podría haber sido un continuum, digamos, en un proceso de colonización. Pero hay una idea de José Berenguer, el doctor José Berenguer, un colega chileno,
donde él para Tarapacá dice, en vez de estar pensando en esto de los modelos de control directo, indirecto, directo es cuando hay una presencia efectiva, muchas veces se ve a partir de la construcción de centros administrativos, bueno, de toda una arquitectura presente estatal, y el indirecto a través del manejo de las poblaciones y los territorios, no sé, de funcionarios locales, a través de la circulación de objetos, pensar al Tahuantinsuyo como una amalgama étnica administrada en forma flexible por los incas. Esta definición me parece la mejor para mí. Bueno, en función de esto, voy a presentar algunos avances y un resumen de lo ya hecho en lo que sería, ¿hay puntero? Aquí. En lo que sería el sector medio del Valle Calchaquí, lo tengo por aquí, las quebradas de Angastaco y Molinos, donde más allá de trabajar en todo lo que es el fondo de valle del río principal del río Calchaquí, donde se han realizado la mayor cantidad de investigaciones en la zona, me propuse ver qué pasaba en estas quebradas altas de acceso a la puna. En estas quebradas altas de acceso a la puna, voy a mover esto, encontramos, ¿dónde está Campo Quijano? Sí, pasa Angastaco. Desde Angastaco, ustedes ven toda una serie de abras o caminos, son 6 creo, que son rutas naturales de acceso a la puna. En esta parte del valle es muy característico abras, quebradas, que unen los valles mesotermales, en este caso el valle del río Calchaquí, con la puna, y también caminos que siguen hacia Chile. En el siglo XIX, todos estos caminos, muchos de ellos, especialmente el del Huracatao, por aquí, fueron utilizados para todo lo que era el tráfico mular y el comercio de mulas con Chile. O sea, son rutas naturales de acceso. Ahora bien, cuando comencé este proyecto, yo no estaba trabajando, no es que había dejado de trabajar con incas, pero quería ver qué pasaba previo a la llegada de los incas en esta zona y en estas quebradas de acceso a puna, que las llamamos quebradas altas, quebradas estrechas, donde hay gran cantidad de áreas agrícolas, porque los favorece no solo que son quebradas angostas, resguardadas de los vientos, sino que también conservan la humedad. Entonces hay extensas áreas agrícolas muy explotadas, desde el formativo hasta la colonia, donde encontramos también una distribución de bastantes pucaras, vamos a decir. Hay muchos pucaras. Acá hay algunos ejemplos, El Alto, Tacuil, Mayuco, Hualfín, Pueblo Viejo. Muchos de ellos son poblados pucaras, hay toda una diferenciación de pucaras. No solamente están los asentamientos en la parte alta de los pucaras, muchas veces también hay poblados pequeños al pie de los pucaras. Esto también es algo que hay que ver. Los fechados que nosotros obtuvimos nos dan desde el periodo, obviamente, de desarrollos regionales. Bueno, en general todos saben lo que es desarrollo regional o intermedio tardío para aquellos que sean, digamos, del área andina extra argentina, para que sepan que, bueno, es el mismo momento. Pero también van a ver algunos fechados muy tempranos, porque aquí también están los sitios incaicos, que ahora los vamos a ver, pero también una serie de estructuras agrícolas, andenerías y terrazas que hemos fechado y que vemos también una continuidad del uso de estos espacios, de estas quebradas altas, por lo menos desde el formativo hasta la colonia temprana. Bueno, en el fondo de valle, algo muy característico, está el sitio de Angastaco. Aquí, lo ven aquí, sobre el río Calchaquí, es una quebrada de acceso a puna, donde, bueno, hemos realizado excavaciones. Ustedes ven ahí una especie de muralla externa, no cizagueante, como mostró Marco, en el cual lamentablemente por el uso indiscriminado de usarlo como playa de estacionamiento a lo que es el sector del Pucara, está casi todo destruido. Hemos hecho algunas excavaciones, pero la mayor cantidad de materiales aparecen en el sector
este, que era un tambo, porque actualmente ha sido destruido por la construcción de hospedaje, un camping. En ese sector hemos encontrado muchísima cantidad de material incaico, muy interesante, y que, bueno, acá tienen algunas de estas, digamos, presencias y variaciones, donde hay también fichas o torteros, algunos de ellos, pero hay cerámica llavi, hay cerámica incaica negro sobre rojo, bueno, colletes de aríbalos, cabezas de plato pato, bueno, etcétera. Una gran variedad, digamos, de distintos tipos o estilos dentro de la cerámica incaica. Pero además de este sitio incaico que está en fondo de valle, un sitio que tiene una visibilidad de todo el valle del río Calchaquí, pero además que es visto desde cualquier lado, que esa es una de las características de los sitios incaicos en esta zona, son vistos, tienen una gran visibilidad desde cualquier punto. En relación o en contraposición a los pueblos, a los poblados y especialmente los púcaras que están mimetizados en el paisaje y son difíciles, salvo uno decir, bueno, en los afloramientos de ignimbritas debe haber un púcar allá arriba y uno sube y lo encuentra. Pero también hay otros sitios con material incaico, sobre todo Pucara, en la Angostura, o en el Pucará de Gualfín, el que a mí me aparece a la derecha, ustedes a la izquierda, que están marcados con cerámica incaica. O sea que en los pucaras de desarrollos regionales, salvo el Tacuil, que casi no hay material incaico, sí hay otros elementos que ahí el Inca sutilmente aparece. Muy difícil en algunos lugares encontrar la presencia incaica. En el Pucará de Gualfín sí encontramos también en 0,01% cerámica incaica. Esto es parte de una colección de Colomé, muy cerca de la zona, donde sí hay un aríbalo que en su interior dice, esto es del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, la Facultad de Filosofía y Letras, Marlos de May. Si nosotros vemos en este mapa donde tenemos Angastaco y seguimos hacia el sur, tenemos dos sitios más incaicos que los voy a describir muy brevemente, Tambo de Gualfín y Compué. Tambo de Gualfín, como ustedes ven, estás dividido, digamos, en dos sectores, pero lo interesante que vimos últimamente es que, si ustedes ven aquí, esta estructura es una estructura ortogonal o tipo celdas, sobre el cual se ha reconstruido una especie de corral, pero que está presente en la zona. Vamos a ver otros ejemplos. Si nos vamos a Compuel, ya en el piso de Puna, o sea, tenemos un tambo, o un pucara más que un tambo, en el fondo de valle, en una terraza del fondo de valle del río Calchaquí, el tambo de Gualfín, y en el piso de Puna, a 3.800 metros, el sitio de Compuel. Constituido, acá no aparecen, pero son más de 6 conjuntos del tipo ortogonal o celdas, más un famoso RPC o cancha, que es la que excavamos, donde los cimientos de estas estructuras ortogonales muchas veces casi no son visibles, dando la impresión de que yo creo no han sido terminados de construir. En el RPC sí se han excavado y se han obtenido, bueno, un fechado, es la ciencia argentina y los financiamientos de la ciencia argentina, pero un material incaico interesante, y cerámica pacajes, que es otro estilo del área circuntiticaca que, por lo menos en mi experiencia, siempre aparece asociado con ocupaciones o sitios incaicos. No hay cerámica pacajes en Argentina en sitios del periodo de desarrollo regional, para que más o menos tengan una idea. También con fechados, acá hay fechados tanto de el Pucará de Angastaco como de Compué. Por otro lado, con esta idea de los ortogonales, cuando hablo de los ortogonales estoy hablando de estructuras que tienen entre 100 y 200 metros de largo por 14 metros de ancho, a veces son hileras de 2 o 3, sin puertas, sin vanos de comunicación, que para nosotros desde hace 10 años nos estamos rompiendo un poco la cabeza pensando para qué se podrían haber utilizado. Norma los mencionó con el tipo que podían ser, bueno, lugares para agricultura, como corrales o como marca territorial de la presencia del Estado incaico. Los análisis que se hicieron de microfósiles
Ahora estamos, bueno, ahora hay una becaria que está analizando los sedimentos de Compuel, del interior y el exterior de las estructuras para ver, bueno, los microfósiles que hay, bueno, si hay, no sé, diatomeas, si no hay diatomeas. En el caso de Ovejería y Amblayo que se hicieron estos análisis, no hay evidencias ni de agricultura, ni de uso, ni esferulitas como uso de corrales. Por lo tanto, no tenemos casi información de para qué se hubieran utilizado. En cuanto a caminos, en el Valle Calchaquí Medio hay una gran diversidad de caminos. Se hicieron modelados de alto coste, que lo hizo un CPA del instituto, el doctor Luis Coll, donde ustedes van a ver acá estas líneas amarillas, que son los caminos que unen los sitios del periodo de desarrollos regionales, que están más vinculados no solamente a la comunicación entre los sitios tipo Pucaras y los poblados bajos de estos Pucaras, sino que se van metiendo hacia el interior de las quebradas altas, mientras que cuando aparece o surge, se construye el Pucará de Angastaco, el camino se abre hacia el sur uniendo los sitios incaicos. Ustedes saben que el Capacñán, la vialidad inca, es como la red es un elemento de poder del Estado incaico. Y está uniendo toda una serie de sitios incaicos a la región, de diversos tipos, pavimentados, con muros de contención, bueno, amojonados, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que quiero enfatizar en relación a la idea también de que el Estado incaico, una de las políticas que realizó en cuanto a cómo fue la estrategia para poder expandirse en un lugar, para poder dominarlo, para poder controlarlo, para poder colonizarlo, es esta idea de los amojonamientos y deslindes como una política del Estado para crear tierras estatales. Esto surge de las crónicas, pero pensar cómo desde la arqueología nosotros podemos estar acercándonos, no quiero decir acercar el bochín porque queda muy feo. Cuando no hay dinero, la creatividad es nuestra herramienta. Entender cómo fue la forma del amojonamiento y el amojonamiento y el deslinde de tierras para el Estado, para las poblaciones locales, etc. En este caso, lo que yo les había dicho, que las quebradas altas son quebradas que tienen una productividad agrícola muy importante, son los círculos en verde, donde también hemos encontrado una diversidad de estructuras agrícolas y también de canales de riego, donde hemos fechado las bases de unos grandes despedres. Los despedres son las acumulaciones de piedra una vez que limpian, digamos, la pendiente de piedras, las van acumulando hacia los costados y muchas veces esas acumulaciones que son los despedres son digamos, contenidas con muros, con piedras, y muchas veces también sirven y ayudan para todo el sistema de mantenimiento de la humedad y para el regadío. Bueno, nosotros hicimos unos fechados del fondo de esos despedres, ¿te imaginas hasta dónde? Donde también vemos, hicimos 5, bueno, es lo que nos dio el presupuesto en ese momento, donde tenemos una ocupación, o sea, lo que nos da es el momento a partir del cual se comienza a preparar el terreno, no desde el momento en que se empieza a cultivar, sino que se empieza a preparar el terreno desde el formativo también hasta ya una colonia temprana. Y vinculados a estas áreas agrícolas, a los pucaras, es interesante ver una serie de bloques con distintos tipos de diseños que no solamente están presentes en el noroeste de Argentina, no solamente están presentes en este sector del Valle Calchaquí Medio, sino que también aparecen en el norte de Chile, en Quebrada Seca, en Toconce, en Vinto, en Milluni, en la zona de Chachapoyas, donde en Tunupa, donde aparecen, cochas, líneas serpenteantes, representaciones, maquetas, algunos los denominan, muchos de ellos, representaciones de estos paisajes agrícolas
que algunos consideran que son de momentos preincaicos, pero que el Inca de alguna forma los sigue utilizando y que durante el momento incaico están muy presentes. Y este bloque es es casi igual a otro bloque que en el Pucará de la Alianza, ¿no? Creo que aparece, que está vinculado, bueno, lo vincula con todo el culto a Iliapa, sobre todo las líneas serpenteantes, pero es exactamente igual que ha trabajado Pablo Cruz. El último, y después ya paso a la última idea que es la que estamos manejando ahora, es que continuando con esta idea de ver, bueno, sigamos avanzando a ver lo incaico, dónde lo podemos seguir encontrando. Si ustedes ven que aquí está el Pucará o el fuerte de Tacuil, quebrada hacia el oeste, encontramos también una serie de asentamientos incaicos en la quebrada de la Hollada, donde se hicieron en el año 2022 4 excavaciones. Excavamos un sector del camino incaico, un tambo, un alero y un chasquihuasi, que es el nombre que le dio Kevin Ley al sector. Porque también queríamos saber la temporalidad del paisaje y la ocupación incaica, sabiendo que ya estábamos hablando de un momento temprano, mucho más allá de 1478, que mencionaban las crónicas. Estamos hablando 1430, más o menos los fechados se están dando ahí, un poquito antes también. Pero ver hasta qué momento, porque la colonización inca no fue un momento, fue un proceso. Entonces, saber hasta qué momento nosotros podemos estar mencionando una presencia incaica en la zona. Por lo tanto, se hicieron excavaciones en Tambo el Rodeo, en un alero, que es un alero de periodos desarrollos regionales, en el Chasquihuasi y en un sector del camino que está uniendo todos estos sitios incaicos. En el alero hay 2 ocupaciones, uno entierro en ollas y otra es presencia de cuentas hechas en óxidos de cobre. En el Chasquihuasi se ha encontrado un suelo, un piso consolidado y limpio y un fragmento de cerámica inca. Esta es otra de las características. La presencia de cerámica inca en muchos sitios no es 0,01. En otros, como Potrero Chaquiago, era el 50%. O sea, hay una variedad también de presencia de cerámica incaica. En el Tambo también hay niveles superiores de detritus moderno, por un poblador local nos dijo que a partir de 1990, pero los niveles inferiores se encontraron fogones y cerámica prehispánica. Y en el camino, porque una de las críticas, esto me hago cargo, que hago a la gente que trabaja en el Capacñán, es que fabulosa la información que producen en cuanto a los caminos, a la descripción de los caminos, pero no conozco a nadie que haya planteado una metodología de excavación de caminos. Entonces, lo que pensamos en ese momento, bueno, aprovechemos, vamos a hacer un corte en el camino, a ver qué encontramos. Y lo que encontramos en este sector donde está marcado, está uniendo Camino Incaico, Tambo, el Rodeo, encontramos un paleosuelo con una matriz estable, encontramos 2 pisos de arcilla limosa compactada asociada con una cerámica santamariana tardía y encontramos un pozabandono que es una matriz inestable. Habíamos sacado una muestra, esta es una infidencia para hacer OSL, pero cuando se quiso exportar, quisieron que se abriera y cuando se abrió no sirvió más. Con lo cual tuvimos que hacer un fechamiento por asociación, vamos a decir, del camino. Lo que sí es interesante es que encontramos los 5 fechados que tenemos, uno es del Tambo, otro es de una huanca local que está sobre uno de los, una terraza agrícola, pero no cerca del camino, del Tambo Inca, del Alero y del Chasquihuasi, y que, bueno, los fechados de lo que es el alero están asociados al formativo tardío y al periodo de desarrollos regionales. Los 2 tambos y el Chasquihuasi y la huanca local tienen 2 picos. Esto se hizo un modelo bayesiano que lo hizo Eric Marsh. Uno en 1510
y el otro en 1710. Por lo tanto, nuestra interpretación con estos solo 5 fechados, y es muy preliminar, es que estos fechados de 1510 están sugiriendo la potencial fecha de construcción de este camino, implicando que estas rutas transversales secundarias, uniendo el Valle y la Puna, fueron mucho más tardías. Estamos viendo como los últimos momentos, digamos, de la ocupación incaica. Esa era nuestra idea para este trabajo. Y las fechas del segundo pico, 1710, nos sugiere el abandono de estas estructuras con serias implicancias sobre ese periodo post-imperial inca en la zona. ¿Cuánto me queda? Porque ahora viene el tema de... bueno, 5 me quedan. No, bueno, 5, bueno. Bueno, con este panorama, que acá están viendo sitios incas, sitios con estructuras ortogonales, ofrendatorios de altura. Recuerden que en las quebradas altas podemos acceder a toda la Puna, donde hay gran cantidad de ofrendatorios de altura, muchas de ellas capacochas que son ceremonias de sacrificio, esta es la definición, sacrificios de individuos, animales y objetos, pero hay capacochas sin cuerpos, donde hay ídolos, pequeñas miniaturas, que serían, no sé, como un sacrificio sustitutivo. Pero además también, y con el concepto de capacocha, así como una entidad tan grande, hay 2 formas de ceremonias. Una que es la de los sacrificios y otra que es la del derramamiento de sangre, que puede ser tanto humana como de animales, que María Rostorovsky lo planteó para las poblaciones costeras, pero también que Frances Hayashida lo menciona sobre todo para la creación de nuevas tierras del Estado, especialmente tierras agrícolas. Por lo tanto, mi idea, para poder ir avanzando y ver este deslinde, este amojonamiento de territorios, que fue una de esas prácticas que el Estado estableció por medio de dispositivos como huancas, saiguas, capacochas, zapachetas y producciones visuales sobre diferentes soportes, fue un ritual político de revalidación de fronteras internas, pero también fue un ritual político en el cual no estaba solamente a favor del Inca, sino que también estaba a favor de los señores locales. Era una negociación también con las huacas locales. Hasta aquí llega mi capacocha, hasta aquí es mi tierra. Y esto me parece interesante. Entonces voy a mostrar muy brevemente 3 ejemplos de la zona que podrían estar respondiendo a estas capacochas de sangre, porque no todas las capacochas son de altura, hay capacochas en Tucumán, hay capacochas en Titicaca, en Tiahuanaco, en Pachacamac, en muchos sitios bajos. Bueno, el del Cerro Esmeralda es un cerro también muy bajo, en la isla de Ecuador, la isla de Plata de Ecuador, o sea, hay muchas capacochas que no están en los cerros. Por lo tanto, es interesante saber qué otro tipo de ceremonias, validando estos deslindes o estos amojonamientos en procesiones, se podrían haber dado. Y esto tiene que ver además también con desmitificar que las capacochas solamente hay conjuntos cusqueños. También hay conjuntos de cerámica, no quiere decir que lo de la derecha sea cerámica de capacocha, solamente la del Llullaillaco. El resto es la cerámica inca que nosotros encontramos acá. No encontramos la cerámica, ustedes la ven a la izquierda, bueno, sería la de la izquierda, que es de Machu Picchu, ¿no? De la colección que supongo que ahora estará en Perú, ya. Pero la de la derecha son todos los piezas, digamos, incaicas que podemos nosotros encontrar. En relación, voy a mostrar solamente uno porque no va a haber tiempo, es la tumba, 2 tumbas que encontró Ambrosetti en 1896 en Pucarilla. Pucarilla se encuentra muy cerca de Compuel. ¿Dónde está? De Corralito, mejor dicho, pero cerca, este es el río Compuel, este es el puesto Corralito y aquí está Pucarilla. Donde, bueno, excavó en fines de década de 1890 y donde él encuentra entre las tierras agrícolas en los andenes 2 tumbas. Una de las tumbas tenía un solo individuo, que era una mujer, la otra tumba tenía 9, pero tenía una gran cantidad de materiales, que siempre se da esta asociación
por lo menos en 3 casos, que es lo que hemos podido estudiar. Cerámica santamariana de un estilo muy particular que se llama Valle Arriba, que la definió Serrano, que está representada por la cabeza del ave bicéfala. Las calabazas pirograbadas, en este caso con la representación de los 11 personajes con atuendos muy bien descriptos, con estos tocados cefálicos, en el cual uno de ellos podría ser una mujer. Margarita Gentile también trabajó esto puede ser una mujer, esta representación, y otra calabaza o mate, como le llaman, con 3 personajes, con estos tocados o tipo casquetes, que también aparecen en otros soportes, como puede ser la cueva de Incahuasi, que también es en una de las quebradas de acceso a ese portal que nos lleva hacia la Puna, donde tienen las representaciones de estos personajes con estos casquetes que pueden ser plumas, y donde aquí también, si bien esto no es Huachipas, es un mini Huachipas, pero Huaycohuasi tiene también una reproducción de diseños desde el formativo hasta la colonia. Hay representaciones de antropomorfos en T, muchos de ellos están muy cerca de los poblados de los pucaras del periodo de desarrollos regionales. Hay representaciones, por ejemplo, bueno, escutiformes, las cruces, los turis que anda por aquí. Esta es una representación posiblemente de lo que nosotros llamamos el fuertecito, personajes con uncus y cefálicos y tocados cefálicos radiales que están hacia el interior y otros hacia el exterior. Este diseño que puede ser ese llamado colcapata, que aparecen en muchos uncus vinculados a lo agrícola, pero que también están presentes en estos sitios del periodo de desarrollos regionales como los pucaras. Las estrellitas van a mostrar 3 lugares donde aparecen este escutiforme, donde está aquí, que es exactamente igual al que aparece en el río Loa, y el diseño de este personaje con uncu, que es muy semejante también a los que aparecen aquí, y aquí aparece una cabeza, digamos, con un tocado radiado. Y también son muy semejantes al casquete que llevaba la niña, creo que es la niña del rayo, la doncella de... Bueno, después hay otros ejemplos, que es Corralito, que también está en San Carlos, donde también es una tumba donde aparece la asociación cerámica santamariana, estilo Valle Arriba, ya termino, material incaico y material cestería también, y calabazas pirograbadas, y Payo Gastilla, que es el último sitio, digamos, que fue trabajado por Verónica Basvari como sitio, como tesis doctoral, pero Payo Gastilla también está muy cerca de una área agrícola muy interesante que se llama San Lucas. Y terminando y dejando para pensar y replantear, en este mapa me interesó ver también la recurrencia de todos aquellos topónimos que tienen incluidos la palabra Ilia. No quiere decir que esto sea un delirio, pero es algo para trabajar. Tenemos Payo Gastilla, con una tumba con cerámica inca, Pucarilla, que es también una tumba con cerámica inca, el Cerro Ilianco, el Cerro Tipillas, con ofrendatorios de altura, Iulia Iliaco tiene Ilia en el medio, y qué más, por ahora nada más. Pero, bueno, hay que pensarlo. Yo, pensándolo sobre todo, el concepto de Ilia como no solamente un amuleto o una piedra que es fuente de vida, sino que también es como un canal de ofrendas desde las personas hacia los apus. Así que bueno, eso es lo que quería mencionar, pero también, además de la continuidad en las quebradas altas, de la ocupación, además de encontrar más sitios incaicos, más camino, etcétera, etcétera, hay 2 problemas que yo quiero plantear con relación a lo incaico, ¿no? A la ocupación incaica, a la dominación, al colonialismo. Pero ahí es una preocupación mía, ¿no? Falta una afinada cronología inca en los Andes en general, que por el momento no nos permite ver todo este proceso de colonización, sino que lo vemos como un bloque, como un momento, pero todas las variaciones locales
se nos pierden a veces. Porque también traemos nosotros un modelo por ahí de un imperio territorial, de un imperio con ejércitos, que es lo que sale de las fuentes, de las crónicas, pero que en realidad no fue así. Alianzas, la poliginia del Inca, o sea, había muchas otras estrategias. Y por otro lado, no vemos esas diferencias regionales y locales. Y por otro lado también tenemos que reconocer que el desarrollo de las investigaciones a lo largo de todos los Andes sobre el tema inca no es igual. Entonces, en algunos lugares podemos acentuar, en otros lugares podemos atenuar las improntas de la colonización inca y por lo tanto todas aquellas consecuencias que evidentemente se dieron a los procesos locales. Bueno, muchas gracias y... Perdón. Sí, ¿alguien tiene una pregunta acá? O vamos directamente al debate y ahí van a salir más preguntas. Sí, por supuesto. ¿Esta agua puedo tomar? Verónica, a ver, si la capacocha no está definida por el sacrificio de niños, porque está en zonas de altura, ¿qué es lo que te hace, digamos, qué significado tiene para vos? Entonces, o sea, ¿cómo la distinguís en lo material? En general, la capacocha fue definida como fue definida de varias formas, según los cronistas, que era una ceremonia que se daba cíclicamente, otros que se daba una sola vez al año, que había otros decían, por ejemplo, que había dos ceremonias de capacocha, una en el Cusco donde se reunían todas las huacas del imperio y otras que se hacían a las huacas principales y provinciales. O sea, hay como diferentes también definiciones de lo que es una capacocha. El tema es que la capacocha implicaba también una reorganización territorial, política y económica, porque era la negociación de el Inca o el Estado incaico y los curacas locales. Y además otra cosa importante, cuando el Inca ingresaba a un territorio para colonizarlo, lo que hacía además era ocupar espacios o huacas locales, rodear las huacas locales con construcciones propias, vestir las huacas locales con sus tejidos. O sea, era como una forma de impertinencia que las poblaciones locales no lo hacían. Es decir, construían plazas inmensas, plataformas, todo rodeando a las huacas locales. Entonces, porque algunos autores consideran que la expansión del imperio incaico, más que territorio, más que recursos, más que mano de obra, les interesaba controlar a las huacas locales. Y ese control, unirlas, mediatizar además entre las poblaciones locales con las huacas, o sea, el Estado era el intermediario en esa comunicación. Entonces, como veían que, o por lo menos el Inca no le pasaba nada haciendo todo eso que las poblaciones locales, entonces como que la demostración era que la agencia Inca tenía más poder que la agencia humana, y ahí radicaba la autoridad del Inca y el poder que tenía. Entonces me parece interesante mencionar esto más allá de que además era una forma también de revalidar el espacio, los territorios que iba conquistando. Porque si vos tenés... Sí. Bueno, perdón. Claro. ¿Qué información es la que te hace decir esto es? Yo no te puedo decir... ¿Qué es esto? Bueno, yo no te puedo decir que las tumbas que hay en zonas, por lo menos en las zonas agrícolas, porque siempre estas tumbas, o así como las maquetas, o muchas veces estos bloques, son considerados huacas, ¿no? Seres vivientes, seres con animacidad, con volición, con agencia. Yo no te puedo no sé si son capacochas, pero sí son ceremonias de revalidación interna y de
creación de tierras estatales. Porque si no, ¿cómo hace el Inca para...? Porque, por ejemplo, las tumbas, ¿no? Las tumbas demarcaban algo. Las tumbas están dentro de áreas agrícolas. También como una idea de darle mayor fertilidad y productividad a esas tierras agrícolas, ¿no? Esos ancestros que de alguna forma pueden darlo. O la idea que Teres Buis muy inteligentemente dijo, todo este sistema de peregrinaciones que María Rostorowski había dicho, bueno, hay peregrinaciones donde se hacen sacrificios dentro de cuando se llega a una frontera, las poblaciones lo que hacen es sacrificar a las llamas del Inca. Esa sangre es llevada en mates, calabazas, ¿no? Con una procesión hasta la próxima frontera y se la dan el próximo grupo. O sea, es una forma de revalidar, pero así como revalidaban, también los mojones podían ser cambiados de lugar. Entonces, más de uno, los curacas locales lo que hacían era vigilar que no les movieran los mojones, ¿no? Por eso es importante. Pero más allá de eso, estas tumbas que están asociadas a las áreas agrícolas, con este material incaico asociado, con esta asociación de calabazas pirograbadas con las representaciones de estos personajes que están uno al lado del otro, que vos podés decir, y quizás están en una procesión, no sé, o están uno al lado del otro. Material santamariano de un subestilo muy especial que algunos colegas consideran que es lo que nosotros decíamos corresponde a la fase inca, el valle arriba de Serrano, más todo el material incaico. Estos lugares han sido muy importantes también para el Estado, para crear esas tierras estatales. Y a lo mejor eran demarcatorios también de hasta acá tierras estatales, hasta acá tierras que tenían las poblaciones para cultivar, ¿no? O hasta acá se realiza determinada tarea y a partir de allá otras tareas. O sea, hay que pensar también en qué están significando estas tumbas dentro de estas áreas agrícolas, y especialmente con material incaico, cuando no tenés ningún sitio incaico en los alrededores, ni en la cercanía. Es decir, no tenés sitios incas, no tenés la idea del enclave administrativo, no los tenés. Tenés las tumbas, nada más. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Verónica? Dos cosas, Sí. a ver si te... Sí. Una para ver qué pensás y la otra con el tema de los marcadores, Sí. ¿no? O sea, estos marcadores espaciales, de que se pueden materializar de diferentes maneras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la primera es el tema en base a los años que estás con esto, Sí. ¿no? Porque yo a veces creo que las cosas son que sedimentan, como Sí. que también con los años, como dicen, yo digo esto es así, ¿viste? Y bueno, y es como que te das determinados lujos, las canas dan lujos, yo creo eso. Pero, ¿cómo ves y cómo analizás el tema de las fuentes históricas? Sobre todo con esta secuencia que para mí, te voy a decir cómo es de una lectura cristiana, Sí. en la cual puede haber algo de verdad, quizás sí, quizás Sí. no, hay como una proyección, hay una lectura muy, muy de la cruz, ahí, viste, la cantidad y demás. Creo que, y esto también va por mis canas, nos hizo mucho daño como arqueólogos, mucho daño como arqueólogos, pegarnos a esa lectura, que vos lo dijiste, empezaste tu exposición de esa manera, ¿no? Creo que la arqueología tiene muchísimo para dar desde la materialidad, dejando un poquito de lado, como diciendo, bueno, vamos a correr esto y vamos a ver qué podemos decir sin esto. Porque, no sé, como todas las cosas hay grados, ¿no? Sí. Hay grados, ¿no? Hay intensidades y demás. Pero, ¿cómo la ves en esa cuenta de tuya de 35 años, dado a esta temática en particular? Sí. A ver, debo partir de decir que más que nada los marcos teóricos y los marcos
de secuencias heredados de la arqueología de los Andes centrales. Bajada de línea directa. Principio de autoridad, John Rowe, ni hablar. John Murray, bueno, Murray no tuvo que ver con las secuencias, pero John Rowe sí tuvo mucha influencia, mucha influencia. Pero más que él, que tuve la suerte de conocerlo, en un simposio donde presentamos los fechados radiocarbónicos, casi le da un ataque, y eso es mentira. Bueno. Sus discípulos también son peores. Es más, bueno, Catherine Julien, divina persona, ella decía la arqueología inca es arqueología histórica, por lo tanto no es necesario ni siquiera excavar. No es necesario, ya está todo dicho en las crónicas, ya está todo. No, ¿qué querés saber? Nada más. Entonces, con esa bajada de línea, que es más, influyó obviamente en toda la producción de arqueología inca de Bolivia, de Chile, de Argentina, en el cual también toda la corriente, que si bien debo reconocer que John Murray con Craig Morris, que hicieron una junta, porque ahí Murray sí tenía el ojo abierto y dijo, esto sin arqueología no se puede hacer. Y entonces el proyecto Huánuco Pampa fue un proyecto piloto. Es más, mi tesis doctoral, para mí era, no te digo que era el Huánuco Pampa, pero Potrero Chaquiago lo hice dándome en muchas de las cosas de ese trabajo, de Craig Morris, Thompson y John Murray. Yo creo que, pero recién a partir de la década de 1990 y pico, que se empezaron a revisar los fechados radiocarbónicos, por supuesto seleccionados, porque había fechados radiocarbónicos, previos a, 1950, ponele, o muestras, no más que fechado, muestras. Entonces hubo que seleccionarlos y nosotros hicimos una publicación que nunca, obviamente, salió publicado porque estaba vivo John Rowe, y se lo mandaron a evaluar a sus discípulos, pero circuló en forma subterránea. Entonces creo que lo leyó más gente que si hubiera salido publicado. Y ahí nosotros empezamos también a ver, porque además, si, por ejemplo, un historiador, te miro a vos porque sos historiador, no da contra la historia, pero hicimos un simposio en el cual yo creo que nos debemos un diálogo, pero no un diálogo entre antropólogos, arqueólogos, historiadores, genetistas, lingüistas, o sea, un diálogo interdisciplinario para poder tratar este tema, porque es sumamente importante. Recuerdo que cuando presentamos el trabajo, fue, seis evaluaciones tuvo, entonces dijimos, después dijimos, ya está, basta, lo empezamos a repartir como si uno reparte algo y tuvo más, ¿cómo se dice? Más input que eso. Pero es cierto que caló muy hondo, muy hondo. Yo me acuerdo los primeros simposios que estaba Rodolfo, que participaba de estos encuentros bicordilleranos, no me acuerdo cómo se llamaba, entre Chile y Argentina, que no sé, Vaca de Castro era palabra santa, que la secuencia de Rowe sí o sí era lo que había que hacer. Que si tenés fechados antes de tal, no sirven. ¿Viste? O sea, ¿cómo? Claro. Entonces, yo creo que nada hay que tirar ni desechar, porque llega un momento en que esos fechados te van a servir. Entonces, ahora viendo que está aceptado, es cierto que, nosotros tampoco tenemos una técnica que nos dé una mayor, digamos, venid, una MS, pero tenemos que afinar y trabajar más, me parece, también en diálogo con las otras disciplinas. Y las disciplinas también decir, está bien, pudimos habernos equivocado, porque también hay algo de decir, ¿cómo? Si están escritos, y esto es así. Pero yo creo que la arqueología todavía tiene muchísimo para dar. Hay áreas que no se sabe nada. Y como el Inca es esquivo en muchos lugares, hay que buscar. Entonces,
Y los buscas o en el arte o en las maquetas, o sea, en elementos que tienen también, que son huacas, que son seres no humanos, pero que son huacas, que han sido importantes. Por ejemplo, lo que mostré de las representaciones en esas inimbritas que con Tomás, que va a trabajar Guaycohuasi, por suerte, a mí el cuerpo ya no me da para llegar hasta allá, pero decíamos, bueno, a ver, estas representaciones visuales, ¿quiénes las hicieron? ¿Las hicieron los incas? No, pueden no haberlos hecho los incas. Los hicieron las poblaciones locales como un mensaje de, ojo, acá hay gente que, miren que acá hay otra gente en estos valles, ¿no? O sea, como un mensaje pero hecho por poblaciones locales. No necesariamente quiere decir que los emisarios del Inca hicieron esas representaciones visuales. Eso también hay que considerarlo. Porque hay que ver también ese mensaje para quién es. Si es para los propios, pues son para los otros, ¿no? Otras personas, otros que están fuera, digamos, de su comunidad o de su ayllu, ¿no? Entonces, me parece que hay muchos elementos y contextos que por ahí se nos pasan, y pensar también que aquello que no me da entre 1490, 1510, qué sé yo, 1530, y ya es histórico, colonial o hispano-indígena. A mí el hispano-indígena no me gusta el concepto, colonia temprana. Cuando en realidad pudo haber habido, y eso es lo que estamos viendo, una persistencia del uso de la infraestructura inca muchísimo más tiempo. Pero muchísimo más tiempo. Sí, del post-inca, bueno, Vilcabamba, ¿viste? Tenés todos estos neo-incas y qué sé yo. Entonces me parece que también dejarnos o no permitirnos pensar que es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo, pero es un proceso también de negociación entre lo local y lo inca, ¿sí? No es que todas estas ceremonias de revalidación, por ejemplo, las capacochas se hacían ¿cuándo? O por algún momento de problema o inestabilidad, vamos a decir, o para instalar un nuevo orden social, o cuando un nuevo inca asumía el cargo, qué sé yo, se dice que el del Cerro Aconcagua fue porque, bueno, la asunción de un nuevo inca y era como una forma de ofrendar, etcétera. Y otra cosa interesante, no hay fechados de capacochas de altura, la única es la del Cerro Aconcagua. Eso también es un problema. Sería bueno fechar, tener más fechados todos los contextos. Perdón. Ah, todo bien, bueno, gracias. Como quieras, no podés quedar, ya que está. Bueno, tenemos ya bastante tarde, supongo que estamos todos cansados, pero la idea es dejar unos minutos para cierre o para comentarios en general, o si quieren destacar algunos de los ejes que han surgido hoy, queda abierto. No sé si algún comentario o alguna pregunta más. Podemos. Sí, ahí el caballero, uno primero. Bien. Allá hay una persona que... Bueno, muchísimas gracias a todos por sus excelentes presentaciones. Me voy con muchas nuevas interrogantes, que está bueno eso, que se abran nuevas preguntas, nuevas interrogantes. Y quería preguntarles cuál es su mirada en cuanto a cuánto ha cambiado la mirada que tenían los primeros investigadores formales sobre los incas a principios del siglo XX y la mirada que tenemos ahora con todo lo que se ha investigado, qué tanto ha cambiado la visión que tenemos de los incas hoy en día y hacia dónde va la mirada sobre los incas. Bueno, puedo. Ya me voy a agarrar. Bueno, podemos todos, sí, el que quiera, pero seamos breves.
A ver, voy a arrancar yo. En primer lugar, la presencia inca, la conquista inca de lo que hoy es el territorio argentino, no fue aceptada en la arqueología argentina hasta el año 80, 1980. Durante la mayor parte del siglo XX fue negada en función de un autoctonismo, una idea de la antigüedad de las culturas calchaquíes, por ejemplo. Entonces negar lo inca era una forma de afirmar lo local, un poco, o ideas de que el proceso prehispánico en realidad era muy corto, temporalmente poco profundo y por lo tanto tampoco tenía trascendencia en ese sentido. Es recién a partir del 80 y con la integración de la historia y la arqueología, un diálogo que es complejo, como decía Verónica, pero empiezan a dialogar la arqueología con los documentos históricos que claramente hablan de esa presencia, con las evidencias concretas, contundentes que empieza a brindar la arqueología. Yo marcaría que ese fue un hito, ¿no? Y si contás, entonces estamos hablando de 40, 45 años en que la arqueología realmente está abordando el tema incaico. Creo que otro es la valorización de la fuente arqueológica con independencia de la histórica, recién Verónica lo ha marcado. Y yo creo, me permito así para pasar el micrófono, que hoy una de las cosas que me llamó la atención, y ya yendo a un poco en términos de ir retomando ejes de lo de hoy, es la importancia que le estamos dando actualmente a toda esta parte que hubiéramos dicho que era lo ritual, lo religioso, lo simbólico, y que, vuelvo un poco a algo que decía en mi presentación, implica tomar en serio la concepción del mundo de los pueblos andinos. Entender que los incas no tomaban estas cosas como supersticiones o elementos secundarios a lo económico, lo político, sino que estos seres no humanos, estas huacas de las que hemos hablado prácticamente todos, eran pobladores centrales del mundo, muchas veces quizás bastante más importantes que los seres humanos, ¿no? Entonces, encuentro que esto ha surgido en todas las ponencias y es algo que lo vemos crecientemente enfatizado diría, en los últimos años. Por ahí, cortito, y sigo para allá. También, más allá de lo que dijo Axel, la invitación de colegas de lo que serían las áreas marginales para el imperio a simposios internacionales también se da en época muy tardía. ¿Por qué? Porque pensaban que, bueno, esto es marginal, esto, qué sé yo, norte de Chile, pero el noroeste de Argentina. Pero empezó un momento, década del 90, 2000, que ya empezaron a prestar mucha más atención a lo que ellos llamaban la arqueología inca provincial. Cuando digo ellos, digo los investigadores que hacen la arqueología de Andes centrales, que no solamente hecho por colegas peruanos, sino por colegas norteamericanos y europeos, que son los que producen la mayor cantidad de información. Entonces eso también creo que es un cambio que se dio en los últimos años. Así que me parece, es más, hay libros sobre las provincias y siempre es en colaboración entre alguien de un país andino con alguien de algún país extranjero. Entonces me parece que hay también como no tanto ver el estado incaico desde el centro hacia las periferias, sino desde las periferias hacia el centro. Y ese me parecía que también es un cambio. Yo quizá, complementando lo que están diciendo ambos dos, lo que también noto es la articulación de diferentes disciplinas, lingüistas, historiadores, arqueólogos, etnógrafos. Entonces eso también enriquece, Y sobre todo el tema de que también hay diversidad en estas diferentes disciplinas que comienzan a articular y también las materialidades articulan, porque rompemos el tema de la cerámica, por ejemplo, ¿no es cierto? Entran mucho los tejidos, muchos, metales, ni que hablar, que también fueron. Y quizá lo que sí yo lloro, porque a veces es como que siento que llegamos tarde a la historia, es el tema de los contextos. O sea, tenemos piezas, fíjate todas las piezas que te mostraron hoy Pablo, Constanza, y vos decís,
Bueno, ¿y eso con qué estaba asociado? ¿Y cómo venía esa asociación? La arqueología es contexto. La arqueología es contexto. Entonces, eso a veces te puedo asegurar que digo, bueno, pero por acá pasó Arche, los curas, pasó Draidemí, los curas. Yo veía tus cosas y te veo, y está ahí Mariucha, que terminamos de relevar una colección de la USAL. Los usos, que son, debe ser para cuestión, o algodón o vicuña por la fineza, que tienen 2, 3 milímetros, y vos decís, ¿esto de dónde viene? No, pero no 1, 2, 3, 4, usos, ¿te acordás? Bueno, y qué sé yo, o sea, esa rotura de los contextos nos hace mucho daño. O sea, y desgraciadamente, ahí sí que vamos a hacer magia. ¿Cómo? Falta de las libretas de campo, porque vos decís, bueno, tenés a una colección Weiser en el Museo de La Plata. ¿Cuántas colecciones como esas tenés? Ninguna, ¿entendés? O sea, libretas de campo, ¿entendés? O sea, Max Uhle, sí, bueno, hermoso, ya Max Uhle, la secuencia de Max Uhle la estamos usando ahora, que más o menos, viste, en el NOA. Pero el punto es que como libretas, no, nada que ver, nada que ver. Entonces, la falta porque si hubieran excavado y hubieran tenido esa libreta de campo, hubiera sido también otra historia. Bueno, a ver, ahí está bien. Bueno. Un poco, ahí está, bueno, un poco complementando lo que están diciendo, lo que señalaba Axel sobre esta negación, por un lado, en la arqueología nacional, a lo inca, un poco cómo era el estado de cuestionantes. Había también una cuestión de colonialidad disciplinar, ¿sí? Sobre todo con las escuelas anglosajonas, y que miraban todo el fenómeno inca, el imperio, desde el centro, y marcando una diferencia, bueno, acá están los incas y acá los incapaces. ¿Sí? Es así, ¿no? Y los incapaces son los pueblos. Exacto. ¿No? Y yo creo que eso ya se está dando vuelta. El ejemplo, bueno, lo que estamos viendo ahora, y que no es poca cosa, no es muy fuerte todo lo que han presentado, en tanto están cuestionando, y yo diría que de una manera muy actual, estructuras que todavía se mantienen. Las cronologías, que es algo muy reciente, que están viendo ahora, que se van para atrás, pero también para adelante, los post-incas. La cuestión de la estructura del imperio, de pensarlo como un imperio piramidal, a pensarlo como algo escalonado, a pensarlo como a pensar el rol preponderante que pudieron tener autoridades incaicas, pero locales, y las autoridades, otras autoridades puestas por el Inca, pero que se dan vuelta, los modos de relación. Lo que señalabas, lo que estabas señalando vos, quedé extremadamente sorprendido y agradablemente sorprendido con esta cuestión de servicios, de pensar, por ejemplo, en estos tejedores boyeros de Santiago del Estero, ya no como mitmacunas que fueron llevados por el Inca Salvaje, sino como yanaconas, como especialistas, ¿sí? Y que están realizando un servicio. Y bueno, en fin, todo esto a mí me parece que es y verdaderamente es muy novedoso en el debate actual sobre los incas, y no solamente en la periferia, sino sobre los incas, y que muchas veces las voces de los arqueólogos latinoamericanos, argentinos, chilenos, los colegas incluso peruanos, son calladas por una arqueología, quien habla de los incas, como quien habla de los mayas, como quien habla de los egipcios, como que es las escuelas anglosajonas. Y esto, lo que yo he visto hoy, a lo menos me parece extremadamente novedoso, gratificante y lleno de agradecimiento por eso. Perdón, quería, por lo que dice Pablo, que es notable el catálogo original de esta muestra peruana, ¿no? De objetos peruanos. Casi todos los autores, la mayoría de los que escriben el catálogo original son norteamericanos.
no peruanos. Bueno, yo voy a decir muy pocas cosas con respecto a esto porque creo que de este panel de especialistas soy el que caí más tarde en la temática incaica. Yo, además del Valle de Jujuy, trabajo en la Puna de Jujuy, en Cusicusi, donde, bueno, ahí tenemos este Inca fugitivo que no lo terminamos, sabemos que estuvo, pero no lo terminamos de encontrar del todo. Digamos, lo que a mí me pasó leyendo un poco y poniéndome en tema, sobre todo en el tema de los vínculos de los incas y las tierras bajas, es que primero me parece que hay muchos más datos nuevos, y esos datos nuevos justamente están redundando en un cuestionamiento de estos modelos que Meyer, un investigador alemán que trabajó en Samaipata, decía cuscocéntricos, ¿no? Como esta idea de los incas bajando el Cusco, anexando territorios, y cómo vas a tener un fechado, digamos, que sea anterior al Cusco, fuera de la zona central del Cusco. Me parece que por un lado hay muchos más datos que están respaldando estas ideas. Por otro lado, me parece que hay muchos más diálogos entre colegas que estamos trabajando en estas áreas que no son por ahí los centrales. Y me parece que empezar a romper con estos paradigmas que vos hablabas, Vero, tan tradicionales y de la historia y tan rígidos. Ahora me parece que estamos empezando a ver esta diversidad de situaciones del imperio. Me parece que de acá para adelante lo que nos auspicia un poco hacia dónde está yendo esa mirada es hacia eso, empezar a entender un poco más estas historias locales, entender cómo estas sociedades locales se organizaban y cómo se organizaron ante la llegada del Inca. De qué manera en estos lugares que por ahí son diferencias, no sé, de 30, 40, 100 kilómetros, tenemos realidades completamente diferentes en la dominación. Bueno, poco que agregar tendría respecto de esta diferencia que vemos entre los primeros estudios incaicos o ausencia de estudios incaicos y ahora. Pero por ahí, para continuar, proyectar hacia adelante, me parece que todavía tenemos un gran vacío que tiene que ver con la herencia incaica dentro de la cultura nacional, si existe tal cosa. Axel un poco algo planteó respecto de que hay algunos elementos importantes dentro de la conformación de la historia nacional que podrían realmente tener un peso significativo respecto de los incas y esta influencia que yo presento. Pero más allá de eso, y creo que también hay un problema respecto de la relación Buenos Aires y el interior y demás, donde creo que está un poco solapada esa influencia incaica, no ya en el noroeste argentino solamente, sino incluso dentro de las mismas ciudades de las otras provincias, o sea, no tanto por la toponimia, donde uno ve realmente que ha sobrevivido mucho de lo incaico en esta construcción de los territorios en el NOA, sino incluso en algunas costumbres que tenemos en la actualidad, muchísimas palabras que tenemos en la actualidad y que están totalmente negadas, o sea, han sobrevivido por la fuerza de la costumbre, pero no porque podamos hacer memoria, recordar de dónde vienen. Y me parece que eso podría llegar a ser una buena proyección y quizás podríamos poner una intención un poco más sobrecargada de parte de nosotros, los investigadores, en tratar de exponer un poco más de todo aquello que los incas han legado y que generalmente a nivel general dentro de la sociedad está totalmente olvidado. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Sí. Un último comentario. Pregunta si en las excavaciones, en las investigaciones participan arqueomusicólogos. De febrero. Sí, de hecho sí, que trabaja con instrumentos prehispánicos, los replica y compone para estos instrumentos. De hecho, una de ellas, con una beca del Fondo Nacional de las Artes, ha estado recientemente estudiando
las colecciones arqueológicas de Tilcara para replicar instrumentos, algunos de ellos incaicos, volviendo... Incluso hemos descubierto que teníamos instrumentos que nosotros habíamos tipificado como otras cosas, pipas o cosas por el estilo, y de pronto uno escucha como un clarinete, algo que era una... Tal vez son pipas y clarinetes, pero bueno, también hay que sacarse estos moldes de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, porque a veces tienen distintas funciones, ¿no? Pero... Con ellos mismos, ¿no? No, pero hay trabajos sobre instrumentos musicales, sí. Sí, hay trabajos sobre instrumentos y música prehispánica, pero no... Voy. Los incas se están desactivando. Bueno, mientras acá hay una... la última intervención, Bueno. los informes ya deberíamos ir cerrando y también hasta las 7 está la muestra, así que Bueno. les damos unos minutos para que puedan recorrer la muestra antes de que cierre la fundación. Sí. Un comentario. Bueno, primeramente gracias. No soy arqueóloga, soy trabajadora social, maestra de danzas andinas. Y justamente nuestra presencia, porque también tengo otros compañeros que no pudieron venir, es a raíz de lo cultural, lo que estaban diciendo ustedes. Vez pasada nos preguntamos que vieron que hay rituales del Inti Raymi, por ejemplo, que se hace acá en La Plata, son puestas escénicas. Entonces empezamos a preguntarnos como bailarines por qué esas puestas escénicas en realidad no las queremos hacer en Argentina, sino primero formarnos para ver qué tipo de diálogo podemos hacer, cómo podemos, no digo recrear porque casi es una falta de respeto, pero ver cómo nos podemos acercar desde la danza y acercar rituales, porque acá el tema de los rituales es también bastante complicado. Hay muchas cosas que por ahí se hacen y tal vez no son, están muy influenciadas, depende del catolicismo, depende de la provincia, depende de quién las haga. A nuestro parecer no tenemos mucha información y no estamos muy formados. Ahora me estoy formando en la Universidad en la UNA, en licenciatura en Arte y Pensamiento, entonces latinoamericana, también me acuerdo. Pero bueno, nada, eso agradecer y nada, que nosotros también los folcloristas podamos acercarnos a sus trabajos, los necesitamos, los usamos. Porque, por ejemplo, muchas de las imágenes que ustedes han puesto de los topos, de las vestimentas, de los colores, ¿no? De las figuras de los aguayos, las tenemos que consultar constantemente y no hay un correlato, ¿vio? No tenemos una información bien organizada de todo esto. Entonces, de repente, se mezclan cosas y en general después se reproducen. Así que muchísimas gracias por esto. Esperamos los de folclore poder seguir estando con ustedes para que, veo que acá hay muchos antropólogos o gente, por favor, es casi un pedido, ya una urgencia poder estar junto a ustedes y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima reunión.